Hoy vamos a comenzar a develar, a compartir sobre lo que es el reino de Dios y sobre cómo edificar y construir ese reino. Nosotros en esta oportunidad, en este viaje, como decía el Pastor Frank, queremos compartir con ustedes algunas de las enseñanzas. Hoy el tema yo no vengo a predicar, no venimos a predicar, venimos a compartir con ustedes enseñanzas. En mi caso particular, el tema que me ha tocado se llama la estrategia de las 7 montañas. Es uno de los seminarios de ISOM y en mi caso particular, que vengo del mundo empresarial, cuando tuve la oportunidad de ser expuesto a esta enseñanza, a mí personalmente me impactó. Personalmente me impactó el concepto de las 7 montañas porque viniendo del mundo empresarial, como la mayoría de los empresarios trae una mentalidad muy empresarial y muy de conquista, muy de avance, muy de excelencia, muy de lograr cosas. Y de repente, cuando me convertí, pues me impresionó un poco el hecho de que en algunos casos, en algunos momentos, yo no estaba escuchando el mensaje, obviamente, que yo ya estaba acostumbrado a escuchar. Un mensaje de amplitud y de que el reino de Dios tiene que estar establecido, debe ser establecido en cada una de las esferas de la sociedad. Desde ese día yo me convertí en un estudiante de esto, hemos visto cómo esta enseñanza ha ayudado a tantas personas, así que esa es la enseñanza que vamos a compartir esta mañana. Este material es mucho más extenso, son 5 clases, está allá afuera disponible, pero esta mañana vamos a hacer un esfuerzo por tratar de resumir lo más que se pueda en 2 partes. Sobre el tema de las 7 montañas, que definitivamente es un tema que le poníamos el nombre a la conferencia, aunque está fundamentada en las enseñanzas de las 7 montañas del Lance Wallnau, estableciendo el reino, transformando la cultura. Eso es lo que hace un embajador, transformar la cultura en la que está inmerso. Así que vamos a comenzar con este tema y me gustaría si me pueden apoyar vamos a ir a la escritura, a Mateo 24:14. El Bautista decía, arrepentíos porque el reino de Dios se os ha acercado. Él no estaba diciendo otra cosa sino reino, estaba usando la palabra reino. Cuando el Señor Jesús, y me gustaría poner un par de fundamentos para desarrollar el tema. La primera oportunidad, todos ustedes saben esto, pastores, líderes, cuando el Señor Jesús tiene oportunidad de abrir por primera vez el rollo, lo abre en Isaías 53, la primera vez que tiene la oportunidad de abrir el rollo en la sinagoga, Él predica el siervo sufriente y estaba hablando desde que el reino de los cielos se les ha acercado. Lo mismo decía el Bautista, lo mismo fue la encomienda que le dio a cada uno de los discípulos. En aquel momento, después que Juan es llamado a esa encomienda, a ser embajador de un reino que aún no conocía, ahí mismo comenzó su etapa de discipulado, ahí mismo comenzó su proceso de discipulado. Y es tan importante entender esto porque estaba siendo discipulado para poder establecer un reino. Repito, un reino que aún le era desconocido, que no entendía la magnitud, pero era el reino de los cielos que se había acercado a la tierra. Y bajo esa perspectiva me gustaría que en Mateo pudiéramos revisar esta escritura y poner un par de fundamentos. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio ¿de qué? Del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿A cuántas naciones? Y entonces vendrá el fin. El Señor estaba hablando de reino, constantemente el concepto de reino, la idea de reino. Y entendiendo lo que el Señor estaba diciendo, lo que el Señor nos estaba tratando de explicar, nos estaba diciendo que reino no significa solamente iglesia, no significa una sola área. El reino abarca, cumple o incorpora todas y cada una de las esferas de la sociedad, de la vida en la cual nosotros nos movemos. Es todo. Lo que algunas veces no consideramos que es, eso también es. Porque donde no se establece un reino, se establece otro automáticamente. Porque en el mundo espiritual no existen espacios vacíos. Y no existen espacios vacíos en el mundo natural tampoco. Y hay una batalla, una lucha de reinos.
Y eso incluye todas nuestras esferas, todos los lugares, todos los sectores donde nosotros tenemos la oportunidad de generar influencia. Por eso, desde ese punto de vista, me gustaría que dejáramos primero el concepto fundamental claro, que estamos hablando de reino y que ese reino abarca todo. Muchas veces hemos predicado el evangelio de salvación, pero Dios nos estaba hablando de un evangelio de reino que incluye el evangelio de salvación. Así que ese es el primer fundamento que me gustaría esta mañana, antes de entrar en el tema, colocar. Y el segundo fundamento está en Génesis 17:6. Y esto tiene que ver con la responsabilidad de la iglesia en el asunto de establecer el reino. Dice, y multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y multiplicaré en gran manera. Hay muchísima revelación, muchísimo que podemos tocar allí, pero enfáticamente lo que quiero resaltar aquí es que el Señor está diciendo, de ustedes que son quienes tienen que establecer el reino, y todos entendemos y sabemos cómo lo hizo y estableció pacto y todo eso, de ustedes saldrá ¿qué? Naciones. Las naciones deben salir de nosotros, porque es la voluntad de Dios. Y dice que también saldrán gobernantes, reyes, personas de influencia, personas de autoridad, no solamente en un área, sino en todas las áreas. Por lo tanto, la responsabilidad de establecer el reino es de nosotros. No es la responsabilidad de otro, es la responsabilidad nuestra. Y Dios nos necesita para poder establecer su reino aquí en la tierra. Esos son dos fundamentos que quería poner primero como base para entonces poder entrar en el tema y desarrollarlo con un poquito más de profundidad. Y entonces, bajo esta perspectiva, vamos a analizar algunas cositas, ¿ok? Lo primero tiene que ver con la iglesia. La iglesia, del vientre de la iglesia saldrán, se parirán naciones. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ok. Segundo, de la iglesia saldrán gobernantes. ¿Estamos todos de acuerdo? Tercero, si los reyes y las naciones no salen de la iglesia, otro ocupará el espacio vacío. Si los reyes y las naciones no salen de la iglesia, otro ocupará el espacio vacío. Hay una connotación de responsabilidad y eso es un principio espiritual. Ahora bien, si no poseemos las naciones, y voy a tratar de ceñirme al guión para tratar de hacerlo más apegado posible a la enseñanza, si nosotros no poseemos las naciones, no podremos establecer el reino de Dios. Quien posee las naciones es quien tiene la autoridad y el poder para establecer naciones. Este es un tema tan interesante, tan tremendo, porque nos expande nuestra mente, nos expande nuestra fe, nuestra capacidad de creer las promesas que en este libro están escritas. El que posee las naciones establece la cultura, y cultura es culto a. El que tiene las posiciones de autoridad establece la cultura, y cultura es culto a. Así que las naciones tendrán una cultura de acuerdo a quien esté en las posiciones de influencia en esa cultura. Ahora, es responsabilidad de la iglesia que de ella salgan las naciones y salgan los reyes de esas naciones. El que establece la cultura controla la nación. El que establece la cultura, el que establece el culto a, controla la nación. Controla la nación. Para establecer la cultura hay que controlar las esferas de influencia, los 7 montes, las 7 montañas. El que controla la cultura, controla la nación. Pero para controlar la cultura necesitamos controlar las esferas de influencia dentro de la cultura. Todas las esferas. Porque el que posee las esferas influye, establece la cultura y controlará a la nación. Y controlará a la nación. Voy a poner un ejemplo de esto. Guatemala. ¿Hay alguna persona aquí de Guatemala? Es un país muy lindo, Guatemala. ¿Quién es de Guatemala? Ahora, Guatemala es un país donde las estadísticas dicen que el 50%
de la población se confiesa cristiano. Tenemos 1 de cada 2 personas en Guatemala que son creyentes. Pero también las estadísticas dicen que Guatemala es el país de Latinoamérica con mayor índice delictivo. Aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no encaja. Tenemos el 50% de la población, pero tenemos el país con mayor criminalidad en todo el continente. ¿Qué está ocurriendo? Porque el Señor nos dijo, id, coma y haced discípulos. Hemos ido, tenemos el 50%. Tenemos el 50%, pero ¿quién está direccionando o estableciendo la cultura bajo la cual prospera el delito? ¿Quién controla las esferas de influencia? ¿Quién controla las esferas de influencia? Presidentes que hacen pacto con los chamanes y que desde su posición de influencia crean el ambiente, establecen la cultura y aún teniendo el 50%, tenemos un altísimo índice de criminalidad. Entonces en esa ecuación nos está faltando algo. Algo no está ocurriendo. Porque si la iglesia está entonces llamada y autorizada, de acuerdo a Mateo 28:18, la palabra de Dios dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿alguna potestad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo es el título de la conferencia de la convención? ¿Embajadores? Si somos embajadores del reino y el reino tiene un rey y el rey tiene toda la potestad, nosotros tenemos la potestad también y la autoridad. Pero el 50% de la población que es cristiana no puede controlar, no tiene la potestad de establecer la cultura porque tenemos un 50%, el país con mayor criminalidad en esa nación en Latinoamérica. Entonces, la respuesta o la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando? ¿Dónde está el asunto? ¿Quién controla las esferas en Guatemala? ¿Quién las controla en tantos diferentes ejemplos que podemos encontrar? Les voy a leer unas estadísticas. Hay 7 billones de seres humanos. 7 billones. Ya pasamos un poquito más de los 7 billones. El 11% son creyentes. Después de 2012 años, el 11% son creyentes. 7 millones personas mueren al año de hambre. 7 millones de personas mueren de hambre al año. Y tenemos la potestad, tenemos la autorización, tenemos el poder, tenemos la licencia para establecer el reino de Dios. 45 millones de abortos hay en el mundo al año. ¿Cuánto dije? 45 millones de asesinatos antes de nacer al año. 25% de los países en el mundo o están o han estado en dictadura, con las consecuencias que eso trae. Esferas de influencia. No miremos solamente como esfera de influencia el gobierno, ahora vamos a entrar en el tema y vamos a analizar cada una. Y cómo llegar a ellas y cómo tomarlas, porque tenemos la autorización, el permiso, y es nuestra responsabilidad. Desde el vientre de la iglesia es donde tienen que salir los líderes que tomen, influyan y establezcan la cultura para que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Punto. Muchas veces dice, pero es que yo no estoy llamado a los negocios o yo no estoy llamado a la política. Si yo no estoy llamado a la política y soy pastor, dentro de mi congregación probablemente está el próximo alcalde, el próximo gobernador, el próximo presidente. Y cuando tenemos ese entendimiento de que es un reino que está estableciéndose sobre otro reino, y podemos identificarlo, disipularlo, prepararlo y ayudarlo a posicionar en esa esfera de influencia, entonces podremos generar un cambio, una transformación cultural. 900 millones de personas en el mundo no saben leer y escribir. 50% de los países. Tenemos expertos en finanzas en Estados Unidos, en el mundo entero los hay. 50% de los países en el mundo está en crisis alimentaria y el otro 50% en crisis financiera. 50% de los países está en crisis alimentaria y el otro 50% en crisis financiera. Respuesta, Mateo 12, 43 al 45, por favor. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega se halla desocupada, barrida y adornada. Entonces, cuando encuentra el espacio vacío, cuando no ocupamos la posición a la que hemos sido llamados a ocupar, y queda ese espacio, alguien lo ocupa, no solamente en un cuerpo humano, en territorios, en esferas, en posiciones, en la familia, en la educación, en el gobierno. Entonces, cuando no ocupamos lo que nos correspondía ocupar, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si vamos un poquito en la historia, y quiero poner todo este precedente para que entendamos el escenario. Vamos un momentico a la historia. Todo el mundo aquí sabe quién fue Lutero. Lo que hizo Lutero fue extraordinario. Provocó una reforma. Fue algo tremendo, ¿sí o no? Gracias a Dios por Lutero y por todo lo que ocurrió. ¿En qué país ocurrió esto? Alemania. ¿En qué siglo? Sí, entre el 15 y el 16. Perfecto. Estamos bien ubicados en la historia. Pero en esa misma tierra llamada Alemania hubo una consecuencia que se llamó Adolfo Hitler. Hitler no fue una causa, Hitler fue una consecuencia. Porque se provoca la reforma, pero no se establecen las posiciones de influencia en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, y como consecuencia el postrer estado fue peor. ¿Ustedes saben cuál es el nombre? ¿Qué significa Führer? Como se llamaba a sí mismo Hitler. ¿Saben lo que significa? El padre. El usurpador, como hay un espacio vacío, dice, bueno, pero si yo aquí ahora soy el rey. Hitler cambió la cultura. Lo primero que hizo fue buscar las esferas de influencia, los montes, los lugares altos en cada esfera de la sociedad, y buscó hombres estratégicos conectados con su visión, y los colocó en cada una de las esferas. La educación, por ejemplo. En la educación buscó a una persona, y en la educación que se le daba a los niños en Alemania, venía la concepción de que Hitler era el padre, era Dios. Se les educaba. Las madres, en la familia, la madre, una mujer que por naturaleza es provocadora de vida, da vida, produce vida, ella quería dar a luz a futuros soldados para establecer ese imperio de terror. Ella quería fabricar materia prima para la guerra. No tenemos que hablar del resto de las consecuencias. El arte, fue recogido todo el arte, guardado en lugares secretos, y fueron establecidos cuadros, música perfectamente planeada y diseñada para provocar e influir la cultura, aún desde el arte también, para establecer la cultura que él quería establecer. Entonces, el postrer estado, si no se toma con responsabilidad, si no poseemos esas esferas de influencia y el espacio queda vacío, entonces el postrer estado se convierte en un peor futuro. Afortunadamente, nosotros yo le he dicho al Señor que yo estoy muy agradecido por el tiempo que a mí me ha tocado vivir. Me hubiese gustado caminar con Él como Juan. Imagínense qué cosa tan especial es haber tenido la oportunidad de caminar con Él, de haber estado algún día en una barca y el Rey del universo, hecho hombre, tendiéndote la mano y diciéndote, ven conmigo. Te estoy invitando a ser un embajador de mi reino. Te estoy invitando a establecer mi reino en la tierra, pero de la manera más tierna posible y más amorosa posible. Me hubiese gustado estar ahí. Pero Él escogió que fuera en este tiempo y estoy muy agradecido por vivir en el siglo XXI.
Estoy muy agradecido porque es un tiempo, y esto es una opinión muy personal, en el que definitivamente el reino de Dios se va a establecer en la tierra, porque así como clamaba Juan el Bautista, es esta generación, y esto es una opinión, la que ha de anunciar, la que ha de preparar el terreno para el regreso de Jesús. Y eso significa establecer el reino de Dios en la tierra. Eso significa una gran responsabilidad y nosotros tenemos lo tenemos todo. Lo que tenemos es que expandirnos y salir y conquistarlo. No se va a quedar esta explicación, no se va a quedar en que eso es lo que tenemos que hacer. Lance Wallnau explica esto muy bien. Yo les recomiendo de todo corazón estudiarlo. Con detenimiento, lléveselo a casa y estúdielo. Pastor, estúdielo con su congregación, con sus líderes. Estúdielo. Ha sido una gran bendición el entender los conceptos que están acá. En la segunda parte vamos a hablar del liderazgo en convergencia, que es el requisito necesario para poder convertirnos en esto, efectivamente. Es decir, para ser embajadores efectivos tenemos que tener un liderazgo en la convergencia de Dios o con Dios para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y eso involucra un proceso de discipulado. Dice aquí, Lucas 4, 5 al 8, por favor. En Lucas 4, dice, y llevó el diablo, estamos hablando de que el diablo estaba llevando ¿a quién? Al Señor. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos. ¿Usó plural o singular? Los reinos. La educación es un reino, lo es. La familia es un reino. Las artes son del diablo. Son del diablo si se las dejamos. El gobierno es de Dios o es del diablo. Es de Dios, pero si se lo dejamos, el gobierno como Hitler, él se jacta. Vean esto, la falta de respeto. Se jacta delante de Jesús de que él, más adelante por favor, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Acabamos de leer que la potestad se la dio el Padre a él. Pero entonces viene el usurpador y le dice, a ti te daré esta potestad. Se está jactando de que él tiene el dominio, de que él tiene el control. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Mentira. A él le ha sido, o sea, él la tiene donde la tiene porque la usurpó. No es un derecho que él tiene. Y a quien quiero se la doy. Y este es un punto sumamente importante. Porque dice que el diablo se jacta. En el versículo siguiente le dice a Jesús, si tú postrado me adorares, todos esos reinos serán tuyos. Aprendí una frase de mi pastor que dice que a lo que te postres en camino a la cima, te controlará cuando llegues a la cima. A lo que te postres en camino a la cima, te controlará cuando llegues a la cima. Esto es un asunto que tenemos que ponerle la lupa. Y yo le oro al Señor que me dé sabiduría para poder compartir esto con ustedes. Esto es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque Colombia, los ojos de Dios están puestos en Colombia. En Colombia está habiendo un avivamiento, está habiendo prosperidad, está habiendo avance. Sabemos que Dios va a traer presidentes llenos del Espíritu Santo a Colombia. Hay una generación preciosa por ahí que se está levantando de jóvenes llenos de Dios, profesionales, entrenados, formados, con una pasión impresionante, sin temor de predicar el Evangelio. Decía Spurgeon, nunca te rebajes a ser presidente, a ser rey, puedes predicar el Evangelio. No te rebajes a ser presidente si no puedes predicar el Evangelio. Esa valentía, ese de nuevo, esa generación la tiene. Pero hay que tener cuidado de no negociar. Porque el enemigo te invita, porque él cree tener la autoridad. La tienen en muchos casos. Si el presidente pacta con los chamanes, ¿a quién se le está dando la autoridad sobre ese territorio? Si el padre de una familia pacta en brujería, ¿a quién le está dando la autoridad sobre su familia?
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Vamos al 8, por favor. Ahora vean la respuesta del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, ¿lo pensó? ¿Titubeó? ¿Negoció? Vete de mí con autoridad, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero no controlamos las esferas de influencia todavía, o todas. 25% de los países tienen dictadores. En Estados Unidos no se puede hablar de Dios en las escuelas. No puedes. Se predica el gran apóstol del evolucionismo, Darwin, en las escuelas. De acuerdo al sistema educativo, en la potencia del mundo más importante, nosotros venimos de la ameba que se convirtió en mono. Y eso lo enseñan en nuestras escuelas. ¿Qué enseñaríamos tú y yo? ¿Cuánto daríamos por un ministro de educación lleno del Espíritu Santo de Dios? Pero tenemos la autoridad, tenemos el poder. Pero este versículo, ahí está la clave. El Señor respondió con seguridad y con autoridad y no negoció. Vete, vete de aquí, vete de mí, vete. Porque si te sientas a la mesa, perdiste. Si te sientas a escuchar, negociar con el enemigo es escuchar. Escuchar ya es negociar. Tú no tienes que escucharlo. Mira, es que hay una propuesta. A mí no me interesa ninguna propuesta. Aquí la única propuesta es la propuesta de Dios. El orgullo, la avaricia. Orgullo, todos tenemos un poquito de eso, ¿verdad? Le pedimos a Dios que cada día salga de nosotros. El caminar en orgullo que provoca decisiones en orgullo es negociar con el enemigo. La avaricia, la intención incorrecta en el corazón. La intención no santa en el corazón. Aún considerarla es negociar con el enemigo. Miren lo que les voy a decir. En el reino de los cielos no existe tal cosa como la mediocridad. En el reino de los cielos existe solamente excelencia. Por lo tanto, no aceptar excelencia es negociar con el enemigo. La mediocridad es negociar con el enemigo. El negocito, el carrito, la iglesita, la ropita, minimizando lo que es del rey. Somos embajadores del reino. Pastor, qué bueno que le puso ese nombre a la convención. Embajadores del reino. ¿Y el hito y la hita dónde quedan? La chiquita, la pobrecita, la hermanita. Señor, si tú quieres. No, el Señor quiere. No solamente quiere. Somos nosotros, su iglesia. Somos nosotros, son ustedes, sus líderes, a quien Dios les ha dado esta tierra. La tierra de Colombia es suya. Y hay que poseerla. Hay que controlarla y establecer la cultura, el culto en esta tierra al Dios viviente. Eso es nuestra responsabilidad. Y yo le oro a Dios que todo aquello que nos esté limitando esta visión de reino, ahora mismo se caiga, se vaya. Porque no podemos pensar que las esferas de influencia de la sociedad, del mundo, no son nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Son nuestra responsabilidad, nuestra tarea. No podemos correr de ellas. Tenemos que lanzarnos a ellas y tenemos que equiparnos. Hablaba con Andrés Felipe el otro día y yo le decía, yo le oro a Dios que haya muchos muchachos como él. Él es un muchacho joven, es politólogo, lleno de la pasión por Dios. ¿Y su sueño cuál es? El gobierno. Eso es, el gobierno. Y a otros la educación, y a otros los negocios. ¿Y la familia? ¿Y las artes? Cada vez que un pelotero, futbolista o alguien de estos hace algo extraordinario, lo ve el planeta entero. Y o le da la gloria al enemigo o dice gracias, Señor. Lo ve el planeta entero. Y los muchachos están mirándolo. Yo recuerdo cuando, ¿saben el escándalo con el golfista, Tiger Woods? Cientos de muchachos lo tenían como ídolo. Lo tienen como un ídolo. Donde el adulterio, la fornicación del ídolo es permitida y aceptada por la sociedad. Y muchos muchachos dicen, tener éxito y ser un gran golfista significa tener muchas mujeres. Es aceptado. Hay algunos se opusieron y todo eso. Pero, ¿y si ese golfista hubiese dicho, cuando ganó el campeonato, gracias Señor,
Bendito seas, Padre, y gracias por este triunfo que es tuyo, toda la gloria, toda la alabanza sea a ti. ¿Qué pasaría si él dice eso en CNN? Claro que lo ponen. No lo ponen si es uno, pero si somos muchos haciendo lo mismo, lo tienen que poner. Si no te rindes, si no negocias, lo tienen que poner. Lo explicaba el pastor con el señor dueño del negocio de comida. Si no negocias, lo tienen que poner. Él no negoció, por eso lo ponen. Porque quien tiene el sartén por el mango somos nosotros. Pero hay que creérselo. Sentarse a la mesa y escuchar ya es negociar. La mediocridad es negociar con Satanás. No aceptes la mediocridad. Si tú como líder aceptas la mediocridad, la iglesia está aceptando la mediocridad. Si no es excelencia, no lo aceptes. Es necesario entender esto para establecer el reino de Dios. No entenderlo provoca espacios vacíos. De acuerdo a Apocalipsis 5:12, decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿A qué suena poder? Gobierno. Las riquezas, la esfera de negocios financiera. ¿De quién estamos hablando aquí? Del Cordero de Dios. El Cordero es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Póngame por favor la lámina, si es tan amable. Vean esto, que mi linda esposa hizo esta presentación, esta lámina de PowerPoint para poder compartir esto con ustedes. No se olviden de ese versículo. Vamos a mirar los 7 reinos, las 7 esferas que define Lance Wallnau. La esfera de la iglesia, de la religión, número 1. Y mucho tiempo hemos estado metidos en el arca de Noé, llamada iglesia. La siguiente esfera, el siguiente monte. Aquí hemos ganado, hemos hecho una buena pelea aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Guatemala es un ejemplo. Hemos hecho un buen ejemplo, una buena batalla. Pero existe el Islam. Existe el Islam. Y está bien extendido. La familia. La montaña de la familia. Dios es un enamorado del diseño de familia. Enamorado del diseño de familia. Es su diseño favorito. La educación. La montaña de la educación. La montaña de gobierno. La montaña de los medios. Las artes. Y la montaña de los negocios. Ahora vean esto, Apocalipsis 5:12, no lo pongas, pero recordemos a quién le fue entregado el poder, la sabiduría y las riquezas. Cuando en la montaña de la religión se honra y se establece el reino de Dios, hay honra a Dios, a nuestro Dios. Pero cuando no ocurre eso, hay falsas enseñanzas que confunden, que esclavizan, que provocan muerte. Tenemos un 11% de creyentes y 7 billones de personas en el mundo. Cuando se establece el reino de Dios y se honra a Dios, en la familia, la consecuencia es una familia fuerte. Mira lo que ocurre cuando no controlamos la familia. Desintegración, ruptura. Cuando en la educación, imagínense un sistema educativo donde se establezcan y se enseñen los principios de Dios. Entonces hay sabiduría, la cual le fue dada también al Cordero. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Cuando no hay abandono y humanización. Estaba leyendo un libro de Maxwell, de John Maxwell, y ahí dice, estaba él citando, no me va a dar tiempo de leerlo, pero les voy a hacer el ejemplo. Él dice que muchos años atrás, cuando la nación de los Estados Unidos fue fundada, en esa nación el 90% de la educación era una educación fundamentada en principios y valores bíblicos en los Estados Unidos. Y dice él, entonces produjimos hombres como Adams, como Washington, como todos ellos. Y teníamos una nación próspera y líder mundial. Pero hoy la enseñanza en los Estados Unidos es humanista. Y él se pregunta, ¿por qué hoy no tenemos hombres de la talla de Washington y de cada uno de esos hombres? Porque en la educación está humanizada. Y hoy tenemos un desastre en Estados Unidos.
Desastre en Estados Unidos. Ya la sociedad dice, en aquel momento éramos 3 millones de norteamericanos y produjimos hombres de ese calibre, pero el 90% de la educación era en principios y valores. Ahí se levantaban los hombres. Cedimos el espacio, alguien ocupó el espacio vacío y hoy humanizamos nuestra educación. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tipo de hombres producimos? Quien controla las esferas establece la cultura. Cuando en el gobierno no se honra a Dios, el poder de Dios. Cuando no, hay corrupción. ¿Les parece esa palabra familiar? En los medios, alabanza y bendición, dice la palabra, alabanza al Cordero, cuando no hay programas deshonestos y ruptura moral. Los medios de comunicación se han convertido en una especie. En Europa ya existe un programa, pay-per-view, prepagado, donde la presentadora no tiene ropa arriba, un noticiero. La gloria para Dios en las artes o sensualidad y lujuria. ¿Y los negocios? Dice Lance que es la esfera más importante. Lo decía el pastor esta mañana, quien posea la esfera de los negocios posee el gobierno. La riqueza, que también fue dada toda potestad al Cordero y a nosotros, por ende, si no la tiene Dios, está llena de avaricia. Lo que mueve el corazón de esos empresarios es la avaricia. Tengo que ir muy rápido, el tiempo ya se terminó, pero afortunadamente lo había puesto a propósito con 5 minutos menos. Quiero que me ponga la lámina de Uganda, por favor. Quiero mostrarles ahora el otro lado. Ya causamos reflexión, es lo primero que hace Lance en la primera de las enseñanzas, te provoca reflexión. Te provoca reflexión y te pone en contexto. Ahora miren esta lámina. Esto ocurrió entre 1966 y 1983, este ejemplo está aquí, en Uganda, el país de Uganda en África. El gobierno era una dictadura militar. La religión que él establece dice, cuando toma el gobierno dice, declaro esta nación islámica. Declaro el Islam como la religión oficial en Uganda. La economía, el Producto Interno Bruto, 5.2 billones de dólares americanos. Una deuda externa de más de 1.445 millones de dólares. Estamos hablando de un país, entre comillas, pobre, con una deuda. Estaban endeudados de por vida. La familia, el 35% de la población, 35% de la población en Uganda estaba infectada de SIDA. Y la expectativa de vida, 40 años. La educación, se invertía menos del 2% porque al enemigo le encanta la ignorancia. Decían los romanos al pueblo, pan y circo. Manténlos entretenidos y burros. Porque tú puedes manipular al que no tiene revelación, al que no tiene conocimiento. Pero el que está lleno de la palabra de Dios no lo puedes manipular. Así que, ¿sabes qué? Prohíban la Biblia, denle pan y circo y permitan todos los cultos que quieran para que se confundan bastante. El analfabetismo estaba generalizado en Uganda, 1986-1990. Entonces ahora gana el gobierno después de una tremenda lucha, un presidente y se establece una democracia. Un poco débil al principio, pero democracia. Entonces, el presidente ante tal desastre dice, ¿y ahora qué hago? Y llama a los pastores. Llamó a un grupo de pastores y les dijo, ¿cómo gobernamos este país? Miren el desastre en el que estamos. Estos hombres, que gracias a Dios no se llenaron de orgullo, le dijeron, presidente, déjenos ir a buscar la solución bíblica y después hablamos. Oraron, buscaron dirección de Dios. Regresaron al presidente y le dijeron, lo primero es que hay que colocar a un hombre lleno del Espíritu Santo en cada una de las esferas de influencia de la sociedad. Y todo el tren directivo y ejecutivo del gobierno, presidente, hombres llenos del Espíritu Santo y equipados y preparados para la tarea. ¿Eso va a traer resultados? Eso va a traer resultados, es el modelo bíblico. Amén. Lo establece el nuevo gobierno. Miren lo que ocurrió en 5 años. ¿Cuánto tiempo? 5 años. Él declara nación cristiana a Uganda. En 5 años, el 84% de una población que era musulmana fue evangelizada. Dios es un Dios de orden. Si comenzamos con el orden de Dios, las cosas pasan. El reino de Dios se empezó a establecer aquí. Solo 12% de musulmanes 5 años después. La economía, vean la comparación, de un Producto Interno Bruto de 5.2 a 14.5 billones. Se triplicó en 5 años. Se canceló toda la deuda externa con la sabiduría de Dios. La única respuesta que necesita el mundo está aquí. No hay otra. El humanismo no tiene soluciones.
Pero nosotros tenemos que entender eso y no negociar. Voy rápido que ya me quedan 5 minutitos. La familia. Vean esto, en 5 años de 35% a 5% de la población infectada de SIDA. 30% desapareció en 5 años. Y la expectativa de vida subió a 52.72 años. Porque Dios es un Dios de vida. En el cielo no existe tal concepto como muerte. Eso lo inventó el diablo. Le aumentó la expectativa de vida. Discipular, predicar, y a mí me gusta esto mucho porque tengo pasión por las almas, es verdad. Predicar provoca salvación, pero discipular provoca transformación. Para poder transformar la cultura y establecer el reino de Dios, primero tenemos que transformarnos nosotros. Eso me es una excelente herramienta, una excelente opción, pastor, líder, para equipar y discipular al pueblo y para equipar para la tarea a ministros y líderes. La segunda parte de esto es todavía mejor, pero ya para finalizar, quiero que vayamos un momentico a Proverbios 29:2. Vean esta escritura. Proverbios 29:2. Cuando los justos, cuando los quienes, diga, cuando nosotros gobernamos, el pueblo se alegra. Pero cuando le cedemos el terreno, nuestro derecho, tenemos autoridad. Cuando cedemos el terreno, cuando los malos, cuando el impío es el que gobierna, es el que domina, ¿qué pasa? ¿Por cuántos años este pueblo ha gemido? ¿Cuántos hijos de Colombia han muerto a manos de la guerrilla, del narcotráfico? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuántos soldados sin piernas, sin brazos? Y la iglesia tiene la respuesta. La segunda parte de la enseñanza de Lenz a mí me enamora y me reta, porque tiene que ver con el cómo ejecutar esto, el liderazgo. Es la segunda parte, ya se me acabó el tiempo. Vamos a hacer una pequeñita oración. Por favor, cierren los ojitos. Señor, te adoramos, Padre. Te bendecimos y te damos gracias, oh Dios, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, por tu sabiduría, Señor. Y oramos, oh Dios, que tu palabra, que tu sabiduría, Señor, se impregne en nuestros corazones, pero que lo expanda, Señor, al punto de entender, oh Dios, que somos nosotros, Padre, quienes tenemos que establecer tu reino en esta tierra. Padre, y yo oro, Señor, que sobre el liderazgo de Colombia sobreabunde visión, porque ya está la visión en estos corazones, Padre. Pero yo oro, Padre, que se levante un liderazgo en esta nación. Señor, que estos pastores, que estos ministros, que estos líderes puedan producir, puedan fabricar, puedan parir, Señor, a los futuros presidentes, Señor, a los futuros gobernadores, que puedan, Señor, de aquí salga, oh Dios, el próximo ministro de Educación, los empresarios, Señor, que establezcan tu reino. Padre, yo oro que nunca, Señor, que nunca, Padre, negociemos tu palabra, que como Jesús lo hizo, como tu Hijo lo hizo, Señor, que no escuchemos a las tinieblas, que no aceptemos menos de lo que tú tienes para nosotros, que no paguemos por poco, Dios, tu sacrificio en la cruz. Señor, yo oro sobre este cuerpo, Señor, sobre estos líderes y de aquí a toda esta nación, Señor, que sobre este pueblo, sobre estos líderes, Señor, nunca, Señor, hay un espíritu que se doblegue, que negocie con las tinieblas, Padre, y que en el nombre de Jesús, Señor, establezcamos tu reino para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.